Quiero abrir mi corazón. And I want to open my heart. Para mí la pandemia fue un año muy difícil. For me, the pandemic was a very hard or difficult year. Para los pastores pastorear durante la pandemia fue difícil. For the pastors to be pastoral during that pandemic was very hard. Nos enfocamos más en el ministerio que nosotros. We focus more in the ministry than ourselves. Y yo descuidé mi vida. And I let go of my life during that Mire, time. yo me ponía a hacer, los que nos siguen saben, hacer ver cómo hacer aquellas transmisiones de la mejor manera. Because I was there only looking to see how I can have those live transmissions in the best possible way. Ni comí, I wouldn't even eat porque me iba horas metiéndome a ver cómo puedo transmitir estos Facebook Lives. because I was there studying to see how I can transmit the Facebook Live. Y me descuidé. And I didn't take care of myself. Me descuidé, me olvidé de mí. I forgot about myself. Y caí en una crisis And I went through a de crisis salud mental. of mental health. Yo traté sola. I tried it by myself. Yo traté sola I tried it by myself de salir. to come out of it. Yo soy pastora. I'm a pastor. ¿Qué espera la gente, los pastores? So what if people always want to Superwoman. that you're Superwoman? La Mujer Maravilla. Right? El pastor, la pastora, ellos no pueden ser, no, ellos son superhombres. Pastors, they're superheroes. Quiero decirle, no somos superhombres. I want to tell you, we're not superheroes. Sufrimos igual que usted. We suffer the same as you do. No tenemos nada diferente. We don't have anything different. Y recuerdo, And I remember, yo quería seguirle dándome I wanted to continue going al ministerio. for the ministry. Ministerio. For the Es que el ministry. ministerio es un error. Es un error. That's an error. El ministerio no puede ser más importante que yo. The ministry can't be more important than I am. Yo no puedo cuidar la obra de Dios si yo no me cuido sola. I can't take care of God's work if I don't Y en take care eso of me it. pasó una factura. And that placed a price on Una it. gran factura. It was a great price. Y caí en una crisis de salud mental. And I fell into a mental health. Y yo intenté, And I tried, como yo le digo, like I por told eso you. ni nadie me puede decir. That's why no one can tell me. A mí ningún pastor me puede venir a decir Me, no pastor can que tell eso no me. es por liberación. No, papito, yo ya lo viví. No, I've already lived this. Yo ya estuve allí. Si no has estado allí, And if you haven't been there, cállate la boca, que no sabes. don't speak because you don't know. Pero si has estado ahí, But if you've been there, si has estado en un hoyo negro emocionalmente, if you've been through a black hole, y Dios te sacó y te enseñó cómo, entonces abre la boca para que sanes a muchos. God brought you out from that hole. Then you speak So that you can heal many. Pero si eres ignorante y no sabes de lo que estoy hablando, mejor cállate. But if you're ignorant and you don't know what I'm speaking of, then hold silence. Yes. ¿Quién me ayudó? What helped me? Sufrí meses. Yes, I suffered. ¿Sabes por qué months. sufrí meses? And do you know why I suffered months? Porque yo quería salir sola. Because I wanted to come out on my own. Estoy siendo muy vulnerable, And I'm very vulnerable. pero yo no puedo callar lo que Dios ha hecho en mí. But I cannot silence what God has done in me. Y por eso es que tengo pasión por esto, pastor. And this is why I have a passion for this pastor. Porque nadie me lo ha contado. Because no one's told me about No it. solamente lo vi en mi familia, Not only did I see it in my family, es algo que yo he vivido. it's something that I also lived. Y yo recuerdo estar en un hoyo negro emocional, And I remember being in that black emotional hole. pero yo quería salir. But I wanted to continue. Y el Señor me dijo, hey, And the Lord said, hey, tienes que sanar. you need to heal first. Tú tienes que sanar. You need to heal. Ese es un problema cuando los ministros quieren seguir ministrando cuando necesitan salir. This is a problem when ministers want to continue ministering before healing. Les fui infiel esposo. Pero yo soy el super duper ruper pastor. The wife was unfaithful, but I'm that super duper pastor. Yo voy a seguir con las cruzadas. I'm going to continue with my Yo voy a crusades. seguir con... Oye, Listen,
necesitas sanar esa traición. You need to heal from that betrayal. Entonces a mí, So then for me, yo caí en un burnout. I fell into a burnout. Burnout. I fell into a burnout. Burnout. Yo caí en ese agujero. Burnout. Cansancio, una fatiga en todo sentido. Emocional, física, mental. I fell into that fatigue that was in all areas, physical and emotional. Yo estaba bajo cero. Pues. I was at a 0 stage. ¿Mm? Entonces, yo por meses y medio yo traté. And so for months I tried. Yo bajé nunca he dicho estas cosas, yo bajé en la pandemia. And I never said this, but during the pandemic, I went Bueno, down. eso fue bueno. And this was good. This was good. Pero por todo lo que yo estaba viendo, 20 libras I lost 20 pounds en menos de 4 meses. in less than 4 months. ¿Mm? Eso era bueno. That was good. Pero ya regresaron otra vez. ¿Qué quiero decirle? And what do I want to say with this? ¿Qué me ayudó a salir de ahí? What helped me come out from this? ¿Por qué puedo entender a alguien que sufre situaciones de Why is salud? it that I'm able to understand someone going through this? Yo no sabía qué hacer. I didn't know what to do. Yo aplicaba todo lo que yo sabía, I applied everything I knew espiritual, spiritually, pero no sabía aplicar but I didn't know how to apply lo del alma. from the soul. Y yo recuerdo que el Espíritu Santo me daba sueños. And I remember the Holy Spirit would give me dreams. Y el Espíritu Santo me decía, And the Holy Spirit would say, hay enfermedades que son del alma. there are sicknesses that are of the soul. ¿Y qué hice? And what did I do? Tengo que agradecer a mi esposo, I need to be grateful to my husband porque en todo ese tiempo because during that time, me protegió, he protected me. me amó, He loved me. me cuidó, He took care of me. me rodeó, He was around me. procuraba que yo estuviera segura, tranquila. He always made sure that I was tranquil and secure. Y me empecé a abrir And I started to open. primero con mi familia después de varios meses. First with my family after several months. Mire, yo no quería ni hablar con mi familia, ¿sabe por qué? And you know, I didn't even want to speak to my family. Do you know why? Porque yo decía, es que yo no quiero preocuparme. And I would say to myself, I don't want to worry them. No quiero preocuparme. I don't want to worry them. Entonces me callaba. So I would hold silence. Solo mi esposo sabía. Only my husband knew this. ¿Cómo estás, hija? Bien. How are you, daughter? Good. ¿Cuánta gente que sufre situaciones de salud mental da esa respuesta? And how many people that are going through mental health issues give that answer? ¿Cuánta gente que sufre de situaciones de salud mental That suffer from mental health da esa respuesta? give that same answer. Y ese bien es mentira porque no están bien. I am well, and that's a lie because you're not well. ¿Mm? Entonces, then, Dios me dijo un día, God said to me one day, no vas a poder salir sola de esto. you're not going to be able to come out on your own from this. Ábrete. You need to open up. Yo te voy a poner las personas alrededor tuyo. Personas confiables I'm going to place the people that you can trust around que you te van a ayudar a salir de aquí. that will help you come out from this. ¿Y sabe qué empezó a hacer el Señor? And you know what the Lord started to Y do? me empezó a poner las personas. He started to place those people. Eso fue un proceso. This was a process. Y Dios me ayudó a salir And God helped me come out. de ese burnout extremo que yo tenía. From that burnout extreme place that I had. Físico, mental, emocional. It was physical, mental, and emotional. ¿Mm? Entonces yo estoy aquí hoy So I'm here today para decirle, to tell you, Dios puede sacarte de cualquier hoyo donde puedes estar. God can bring you out from any hole that you're in. ¿Qué me enseñó? What was I taught? Yo tengo que decir algo. I have to say something. Para mí ese año fue uno de los más duros. For
for me that year was one of the hardest ones. Pero ha sido el año que me ha catapultado. But it's, Algo totalmente diferente. but it's been that year that's made me see something different. Y hay gente que me critica. And there's people that will criticize. Pero ¿por qué? Y es que porque predica ahora psicología. Why is she preaching psychology now? Y es que ahora porque habla de psicología en la iglesia. Why is she speaking of psychology in the church now? Me critican. They criticize me. Pero ¿sabe que no me You importa? know what? I don't care. Porque son ignorantes. Because they are ignorant. Mi mensaje fue mi desorden. Me gusta algo que dice, una frase en inglés. Your mess can be your message. Yes, yes, yes. Tu desorden, tu crisis puede convertirse en tu mensaje. Yes. And your crisis can turn into your message. Y quiero decirle algo. And I want to say something to you. Dios me sacó de ahí. God brought me out Praise from God. there. Dios me sacó de ahí. Sí, Él se me dio el crédito. God brought me out from there. Pero también me Yes, enseñó a aplicar estrategias de salud mental. He also taught me to apply those strategies of mental health. También tuve que abrir mi boca con las personas correctas. And I also had to open my mouth with proper people. No sé cuántas personas que están aquí quizás están como yo estaba, sufriendo sola y no abren su boca. And I don't know how many people here today are the same way that I was, suffering by yourself and not opening your mouth. Pero yo hoy quiero decirte, But today I want to tell you something. yo declaro sobre tu vida I declare over your que el life Espíritu Santo va a ponerte las personas adecuadas para ayudarte a salir de esa crisis. that the Holy Spirit is going to place the adequate people that will help you come out from those places. Así como lo hizo conmigo. Just like He did it for me. ¿Sabe qué yo hacía cuando yo estaba en esa crisis? And you know what I would do when I was in this crisis? Mi esposo es testigo. And my husband is a witness. Yo me leía libros de salud mental. I would read books of mental health. Por eso a mí el año 2020 fue mi mejor año. And that's why for me 2020 was the best. Porque yo estaba muy cómoda siendo pastora. Because I was very comfortable being a pastor. Yo estaba muy cómoda I was very comfortable predicando mensajes, preaching aconsejando gente. and giving advice to people. Y Dios ya quería un nuevo cambio para mí. But God wanted a new change for me. Entonces Dios permite este año So then God allows this year para sacudirme, to shake me up, para despertarme, to awaken me, para permitir que yo cayera en ese hoyo negro, so He would allow me to fall into that dark hole. para enseñarme a salir luego de ahí, To then teach me how to come out from there. para luego salir de ahí para ayudar a otros. Y de allí viene mi pasión. So then I later come out from there to help others. And that's where my passion comes from. Yo soy un mensaje caminando de que Dios puede sanar tu alma. I am a walking message that God can heal your soul. Yo soy un mensaje caminando de que Dios sí puede. I am a walking message that God can do it. Que no importa lo que esté pidiendo en tu salud mental, Dios tiene la capacidad de ayudarte y de enseñarte. I don't care what capacity you are living through. God can change it and help you. Pero ¿sabe qué pasó? But you know what happened? Yo no me tiré a morir ahí en mi cama. I didn't fall back to die in my bed. Desde el inicio yo luché. From the beginning, I fought. Porque hay mucha gente que se queda con la crisis de salud mental. ¿Y que se quedaron? Because there's a lot of people that will stay there with that crisis of mental health, and they stay there. Te golpeó. It hits you. ¿Ok? Tómate un tiempo para asimilar el golpe. Take some time to simulate that hit. Pero levántate. But then get up. Pero levántate. Get up. Pero levántate. Get up. Y pelea. And fight. ¿Sabes qué hacía yo todos los días? You know what I would do every day? Señor, Lord, otro día más, pero yo voy a pelear. another day, but I'm gonna fight. Enséñame a pelear. Teach me to fight. Y Dios me ponía los libros de salud mental. And God would place those mental health books. Me devoraba libros hasta de 200 páginas y los subrayaba. And I would devour these books even up to 200 pages, and I would underline each thing. Porque yo quería entender qué era lo que me estaba pasando. Because I wanted to understand what was going on. Entonces mi manera de entender lo que me estaba pasando era buscando, leyendo, estudiando, leyendo. Oiga, So my manner of ahí finding me out eché what un was going curso on
was to read and to study and to read and to study. Y luego, después de todo eso, And then after all of luego que that, Dios me sana, and God heals me, que me saca del hoyo and He oscuro, brings me out from this dark hole, Dios me dice, ahora God says, now, quiero que vuelvas a la universidad. I want you to go back to the Y university. te voy a dar la oportunidad de que estudies psicología en salud mental. And I'm going to give you the opportunity to study psychology and mental health. Después de sus hoyos más negros, yo quiero decirle, Dios tiene una bendición afuera que te está esperando. So after all of those dark holes you're living in, I want to tell you, God has a blessing that is awaiting for you. Y usted no me pregunte cómo estudio. And you don't ask me how I study. Yo no soy una pastora de una mega iglesia. I'm not a pastor of a mega church. Es un milagro en mi vida. My life is a miracle. Pero es Dios. But it's God. Es Él. It is Him. Entonces yo quiero So decirte, today I want to tell no you, importa el hoyo donde estés, it doesn't matter what hole you're in. mantente peleando. You contain yourself fighting. Mantente peleando. Keep fighting. Mantente Keep peleando. fighting. Y aférrate a Dios. And hold on to God. Para mí, mi hija For me, my daughter fue una motivación. was the motivation. Praise God. Yo pensaba en ella. I was thinking of her. Ella no sabía. She didn't know, Pero cada día esa niña but every day this child, era mi motivación. she was my motivation. Era mi motor. She was my motor. Cuando yo me sentía ya cansada When I felt weary de pelear. from fighting, Ella, she, y ella and she fue la motivación que Dios me dio. was the motivation God gave me. Praise God. Y dije, Señor, gracias. And I said, Lord, thank you. Porque esa niña Because this girl, me la diste con un propósito. you gave her to me with a purpose. Me la diste You gave her to me para que fuera un motor en mis momentos difíciles. so she can be that engine in my most difficult times. Algo que me ayudó a salir It's something that helped me come out. fue el amor de mi familia. Was also the love of my family, El amor de mi esposo. the love of my husband. Y no me agarraron a bibliazos, They didn't hit me with all the Bibles, sino me dijeron, pero que tú eres pastora. and they didn't say, "But you're a pastor. Pero que tú eres la pastora de la familia. You're the pastor in the family. No es la que está con Dios siempre. You're the one who's always with God." No, solo me amaron. They just loved me. No me cuestionaban. They didn't question me. Solo me amaron. They just loved me. Para mí, el que mi madre haya estado conmigo, For me, my mother having el been amor de mi familia, and the love of my de mis family, padres, my parents, eso me ayudó a salir más rápido. that helped me come out faster from that crisis. El amor es la fuerza más poderosa que existe. Because love is the greatest force that exists. Si tú estás sufriendo de alguna situación de salud mental, If you're suffering from any situation of mental health, quiero decirte algo. I want to tell you something. No te encierres solo porque no vas a salir. Do not enclose yourself alone because you're not going to be able to come out. Ay, Dios mío, y el tiempo corre. Time is running. ¿Sí me aguantan? ¿Me aguantan el ritmo? Do you hold my Parece un poquito. You can stand a little. Mire, yo tengo aquí un montón de hojas. And I have so many Parece. papers here, so you can stand if you need to. Parece, Move estírese. around, stretch yourself. Usted hoy se está invirtiendo. Because you're investing in yourself Hoy usted today. se está invirtiendo en algo. You're investing in something today. Así que sacúdase un poquito. So shake a little. Yo dije que iba a dar un break, pero ya con el tiempo ya no puedo dar un break. I said that I was going to give a break, but with time running out, I can't give you the break. Así que discúlpeme si alguien quiere salir al baño, pues que salga, pero yo voy a continuar. So I apologize if someone needs to use the bathroom, the restroom, go ahead. I'm going to continue. Ok. Entonces, esto es lo que a mí me motiva a hablar de salud mental. So this here is what motivates me. Si yo hubiera sabido estas cosas en el año 2020, If I would have known these things in 2020, yo no hubiera caído en una crisis.
I would have never fallen into a crisis. ¿Sí me escuchó? Do you hear me? Si yo hubiera sabido estas cosas de cómo cuidar mi mente, If I wouldn't know these things on how to guard my mind, cómo cuidar mi how alma, to guard my soul, o quizás no se hubiera quedado, pero no hubiera sido tan fuerte, or maybe I would have fallen, but it wouldn't have been so strong. pero era ignorante. But I was ignorant. Por eso las crisis son es lo mejor que te puede pasar en la vida. And that's why crises are the best things that can happen to Porque you. te sacuden de la comodidad. Because they shake you from your comfort zone. That's good. Yo no soy la misma del 2019. I'm not the same person from 2019 any longer. Ya ni la conozco. I don't even know that person any longer. Yo he cambiado. I've changed. Mi forma de ver la vida ha cambiado. My way of seeing life has changed. Mi forma de hacer ministerio ha cambiado. My way of having my ministry has changed. La forma de educar a mi hija ha cambiado. My way of educating my daughter has changed. Porque yo cambié. Because I changed. Pero ¿cómo queremos cambiar todo afuera, verdad? But how we want to change everything around us. Nada va a cambiar si tú no cambias primero. Nothing is going to change if you don't change first. El cambio comienza siempre en nosotros. The change always starts with us. ¿Qué es la salud mental? So what is mental health? Es un bienestar emocional, psicológico y social. It is a well-being that is Emotional, cognitive and social. Yes. So, la salud mental es bienestar emocional. So mental health is a mental well-being. Mis emociones son importantes. My emotions are important. Aún emociones como el enojo, Even emotions such as being angry que como las satanizamos, ¿verdad? and how we satanize that. Quiero decirle que el enojo, todas las emociones que Dios nos dio, dan un mensaje. And I want to tell you that when you're irate and all the emotions that God gave us, they give a message. Ahora, deje que le den el mensaje, no que lo controlen. So now allow them to give you the message, but not to control you. Pero eso lo hablaré otro día, otro. And that I can speak of on another day. Pero las emociones son importantes. But emotions are very important. Ahora, el bienestar psicológico o el cognitivo. So then the well-being that is Cognitive. or cognitive Es lo que está en su mente. is what's inside your mind. Cuando hay bienestar en su mente, When there's well-being in your mind, en sus in pensamientos, your thoughts, en lo que le sucede alrededor, and what's happening around you, entonces usted va a experimentar una salud mental. so then you are going to experience mental health. Social. Social. Cuando hay bienestar social, usted necesita no una gran cantidad de relaciones, usted necesita buenas relaciones. Right. In a social well-being, you don't need a lot of social people. You just need Quality. quality. Con las relaciones no es cantidad, es calidad. So with relationships, it's not the quantity, it's the quality. Ay, yo tengo 10 amigos. Get friends. Pruébelos en un día difícil, a ver si son todos sus amigos. Try them all out in a difficult day, and you'll find out if they're truly your friends. That's true. Si tiene uno, dos, oh, considérese dichoso. Yeah. If you have one or two, then consider yourself. Es calidad, no cantidad. It's the quality, not the quantity. That's right. ¿Por qué es importante la salud mental? And why is mental health important? Porque te ayuda a estar físicamente saludable. Because it helps you to be physically well. Porque te ayuda a enfrentar el estrés de la vida. Because it helps you face stress in life. A tener relaciones sanas. To have relationships that are healthy. Te ayuda a cumplir tu propósito. Una persona que no está bien mentalmente no puede cumplir su propósito. It helps you serve your purpose, because if you're not well mentally, then you're not able to fulfill your purpose. Ahora, hay varios factores que pueden afectar la salud mental. And there's several factors that can affect mental health. Uno puede ser algo genético. And one could be something that is genetic. Ahora, la genética no es una excusa. So genetic is not an excuse. Le quiero explicar eso. ¿Está aquí? And I want to explain this to you. ¿Está aquí? Are you here? Si no le doy permiso al vecino que le pegue un pellizco. Otherwise, I'm going to give your neighbor ¿Sabe qué es un permission. pellizco? This is a pinch. Ah, ok. La genética
por sí sola no te puede afectar mentalmente, necesariamente. So genetics by itself cannot affect you mentally. O la química del cerebro, Or the chemistry of your Brain. brain. sino what pulls the trigger, lo que tira el disparador es lo que vivimos. But it's rather what we're living. That's good. No es la genética It's not solamente. genetics by Le voy a itself. dar un And ejemplo. I'm going to give you an example. Si hay algo bueno que hizo la pandemia, y yo voy a hablar de la pandemia de manera de bendición. And if there was something that the pandemic A brought, mí no and me I gusta contar todo esto de terror. speak of the pandemic as a blessing. Para mí la pandemia fue una bendición. For me, the pandemic was a blessing. Otra vez lo voy a decir. And I'm going to say this again. Para mí la pandemia fue una bendición. The pandemic was a blessing. Porque Dios me llevó a otra dimensión ahí. Because God brought me to another dimension there. ¿Cuánta gente se le disparó la ansiedad? How many people had anxiety come out? PTSD, Or Post-Traumatic Stress Disorder, estrés postraumático, depresión, depression, psicosis, psychosis. quizás no a todos, And maybe not all. pero creo que a todos de alguna manera les afectó mentalmente. But all I believe in one way or another it affected you. Es que a unos no sufrieron mucho cambio. And many didn't suffer a great change. Iban a su trabajito, They were still going to work, la vida como siempre, and life continued the y same. por eso siguen como siempre. And that's why they're still the same today. Come on. Come on. Pero a otros But others, se nos cambió la vida de la noche a la mañana. life changed around from night to day. ¿Mm? Y a esos And for those, fue aún de más bendición. it was more blessing. Entonces, ¿cuánta gente tenía genética So how many people had genetics de ansiedad en su familia? of anxiety in their family? Tendencia a la depresión, Or to have depression tendencies? tendencia a cualquier situación de salud mental. Y los eventos del 2020 le detonaron la genética. Or any They other pulled the tendencies? trigger. Come on. And They 2020 pulled the trigger. pulled the trigger on them. Estaba dormidito, la ansiedad estaba dormidita en los genes. The anxiety was asleep in your genes. La psicosis, ahí estaba dormidita en los genes. Psychosis was there asleep in their genes. Y vino el 2020, And 2020 hit. los eventos que se vivieron, And the events that were lived. que si usted es humano le afectaron. If you're a Pero human, no, si usted se las tira de macho, it affected you. But Ah, if you no, think you're macho, no. Bueno, it didn't affect me. hay que tirar el estigma a la basura. I need to throw that stigma into the garbage. Todo eso que se vivió en el 2020 despertó lo que estaba en la genética. In 2020, awoke in the genetics. Las experiencias de vida pueden afectar la salud mental. And the life experiences can affect mental health, Trauma, abuso, trauma, abuse, el estilo de vida que llevamos, the style of life that we live, la dieta, diets, la actividad física. activities daily. Ay, Señor, ayúdame, Padre, sáname de la depresión. Oh Lord, help me and heal me from depression. ¿Quiere un consejito rápido? Do you want advice fast? Haga ejercicio. Do exercise. Yo todos los días, por lo menos 6 a 5 días a la semana, miren, yo me voy a dar mi corrida de media hora. For me, every day, at least 5 to 6 days a week, I run for half hour. Y no es para tener las medidas perfectas, porque yo no las tengo. It's not so I can have the perfect measurements because I don't have ¿Sabe them. por qué lo hago? Do you know why I do it? Porque me ayuda a tener una mente saludable. Because it helps me to have mental health. Corriendo o haciendo ejercicio, la mente saca cosas que no tienen ya que estar ahí. And by running or exercising, the mind brings all the stuff that shouldn't be in there. Está científicamente comprobado And this is scientifically que proven cada vez que una persona hace ejercicio, that each time that a person exercises, el cerebro the brain, genera una recompensa a los músculos y genera hormonas de bienestar. it generates a reward to the muscles And hormones of wellness. y hormonas de bienestar. Entonces usted termina de correr
So then you finish Ya reading, venía ahí todo amargado, and you're already coming back con ese genio que nadie lo aguanta. with that attitude that no one can stand. Pero usted, como usted invierte y usted paga precio por tener una mente saludable, una vida saludable, But since you invest in yourself, Hace ejercicio. to have that proper mind, and you exercise, usted está construyendo su salud mental. then you're constructing your Ah, wellness. pero qué fácil es quedarme orando, ¿ah? Oh, but it's so Oh, easy to just Señor, en el sit nombre. and No, cry. no, hijito, así como me puso a mí los libros. Mire, quiere salir. Venga, léase estos libros. So instead of feeling sorry for yourself, just like he did for me, he placed all those books in front of me. Yeah. Quiere salir. Ok, venga, estudie esto. You want to come out from there, then come and study this. Se quiere sentir mejor, vaya, corra. You want to feel better, then go Vaya a run. hacer ejercicio, vaya a estar viendo el iPad o el televisor ahí, que ya se le va a entumecer el dedo. Go do some exercise and stop looking at your phone, that your fingers are going to fall asleep. Haga algo. Do something. El movimiento. It's La dieta. the diet. La comida saludable, señoras y Healthy señores. Eso impacta el cerebro y la mente. That impacts the brain. Y ahí no voy a entrar porque yo creo que todos sabemos que tenemos que comer. And I'm not going to enter there because I think we all know what we need to eat. Ahora, anxiety and depression. Ahora, ansiedad y depresión. Párese otra vez, párese otra You vez. can stand again. Párese otra vez. Move around. Párese otra vez. Tengo que respetar el tiempo, pero mire, a mí cuando me invitan, yo quiero dar lo mejor de mí. Así que párese. Yo doy lo mejor mío y ustedes lo mejor suyo. Así que ahí paradito, escúcheme, sacúdase. I have to give the best of me. Sacúdase, sacúdase, So right there, sacúdase. shake yourself Sacúdase, off. sacúdase. Shake it all off. Ahora, la ansiedad y la depresión So anxiety and depression, pueden ir de la mano. they go hand in hand. Hay gente que experimenta depresión por fatiga, cansancio. There's people that experience depression through fatigue or being tired. Hay gente que experimenta depresión por factores genéticos y que están en el ambiente, como le acabo de And explicar. there's others that experience depression due to the factors in the environment or through genetics. Lo mismo con la ansiedad. And it's the same way with anxiety. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la ansiedad y la depresión? So what is the difference between the two of them? La ansiedad te puede llevar a una depresión. Anxiety can lead you into a depression. Son como hermanitas, They're like sisters. caminan juntas. They walk together. Una persona que tiene varios tiempos de depresión If there's a person that's been going through depression for a while, puede caer en un desgaste mental they can fall into a mental worn out, y va a caer en una depresión. and they're going to fall into a depression Fatiga mental. because due to mental fatigue. ¿Verdad que ahí no hay que sacarle demonio? And there we don't have to deliver them from demons, right? ¿Verdad que ahí no hay que hacer una rueda de 10 y que tú, ¿cómo te llamas? We don't need to put him in the center around 10 people and what's ¿Cómo your te name? llamas? What's your name? Hay unos que hasta se ponen a hablar con los demonios, le ponen a hacer entrevistas. There's some that actually have interviews with the demons. They speak to them. Y lo peor, muchas veces en estos casos no hay demonio. And the worst part about it in these cases is there are no A demons. veces hay, a veces no hay. Sometimes there are, but sometimes there aren't. Porque tampoco quiere decir nunca hay, porque a veces hay. And I don't want to say that there never are because sometimes there Pero are. a veces But sometimes le echamos la botella de aceite we place the entire bottle of oil y lo empujamos and we push y them. no se cae, no se They cae. don't fall and they don't fall. Con esas estructuras mentales que si no se caen no reciben. And that structure, the mental structure, that if they don't fall back, they don't receive. Cosas torpes. Dumb things. ¿Ah? Y no pasa nada. And nothing happens. Quizá lo único que necesitaba esa persona era que lo escuchara. And maybe the only thing that person needed was to be heard. Pero como la iglesia solo sabe usar estrategias espirituales, But since the church only knows how to use strategies that se are sacan todos spiritual, los salmos. they bring out all the Psalms. Tráeme de otra botella de aceite que ya se me acabó. Bring me another bottle of oil because this one's over. Toda bañada de aceite, el hermano. Completely covered in oil, the sister. Vete a traerte la sal también. Go bring the salt over here. El vino. And the wine. Démosle 7 vueltas también para que derriben las murallas. Oiga, Let's go around her 7 times so we can knock down the wall. siéntese.
Quizás solo quería que lo abrazara. Yes. That person Yes. only needed a hug. That's right. Quizás solo quería That's Maybe right. they just needed sentir un apoyo. to feel that support. Iglesia, lo mental a lo mental, lo espiritual a lo espiritual. Church, the mental to the mental, and the spiritual to the Lo spiritual. voy a volver a decir. And I'm going to say it again. Apliquemos lo mental a lo mental y lo espiritual a lo espiritual. Let's apply the mental to the mental and the spiritual to the spiritual. ¿Mm? Entonces, So then, hay una línea bien fina entre el estrés y la ansiedad. there is a very fine line between stress and anxiety. Ambos son respuestas emocionales Both are emotional responses, causadas por un disparador externo. but stress is typically caused by an external trigger. Cuando estamos estresados, When we're stressed lo out, que nos provoca el estrés está ahí. whatever is provoking stress is there. Un examen, It could be an exam. voy tarde, voy I'm estresado. running late, I'm stressed. Pero cuando una persona tiene ansiedad, no es algo que está ahí necesariamente. But when a person has anxiety, it is not something that is there necessarily. No es algo externo, It's not something es external. algo interno. It's something internal. El estrés funciona con algo externo. So stress works with something that is external. La ansiedad es provocada por algo interno. And anxiety is provoked through something that is internal. La ansiedad se produce porque vivimos en el futuro. Anxiety is produced because we live in the future. Yeah. La depresión se produce porque vivimos en el pasado. And depression is produced because we live in the past. Otra vez, Again, diga conmigo, la ansiedad se produce porque vivimos en el futuro. say with me, anxiety is produced because we live in the future. La depresión se produce porque vivimos en el And pasado. the depression is caused because we live in the past. ¿Mm? ¿Por qué se deprime la gente? Why are people depressed? Porque viven atrás. Because they live in Ay, the es que lo que past. viví. Oh, for what they Ay, did. es que lo que me hicieron. Oh, for what they did to me. ¿Por qué se pone ansiosa la gente? And why are people anxious then? ¿Cómo voy a pagar la renta? How am I Yeah. going to pay the rent? No, ¿cómo voy a pagar los biles al final de mes? How am I going to pay the bills at the end of the No, ¿y month? si pasa esto? And if this happens, ¿Y si le suben a la gasolina? and if the gas prices ¿Y go si le up, suben otra vez a la and if things climb up again, ansiedad? anxiety. ¿Vamos bien hasta ahí? Are we good there? Si usted tiene ansiedad, If you have anxiety, no le tenga miedo a la ansiedad. do not be afraid of anxiety. Cuando hay ansiedad por la ansiedad, eso es algo serio. And when there's anxiety because of anxiety, then that's something that is La serious. ansiedad por la ansiedad genera más ansiedad. Anxiety because of anxiety generates more. Pero si usted siente la ansiedad, But if you feel that anxiety, le voy a dar mi caso. I'm going to give you my Cuando yo case. batallaba mucho con la ansiedad, When I was going through anxiety, ¿qué pasaba? what was Las happening? palpitaciones. ¿eh? My palpitations, my heartbeat. Uno siente que le sale el corazón. You feel like your heart is racing out. Usted siente que está dando. You feel like you can't grasp air. Cuando yo me sentía así, ¿usted cree que me ayudaba que me dijeran demonio de ansiedad, sal? And you think that when I No, was yo lo going through guardaba this, por allá si usted me decía eso. it didn't help when someone would say demon of anxiety. No, yo lo que quería es un lugar donde pudiera respirar profundo. Because what I needed was a place where I would be able to breathe deeply. Aprendí. And I learned. Aquí está la ansiedad otra vez. Here is anxiety again. Voy a ir a caminar I'm going to go walk a around un lugar donde haya naturaleza. in a place where there's nature. Voy a escuchar música tranquila. I'm going to listen to music Voy a that's calmar mi calming. mente. I'm going to calm my mind. Aprendí a meditar. I learned to A meditate. veces la iglesia piensa, ¡ay, demonios! ¿Cómo? And the church believes Meditar. demons how to meditate. ¿Y por qué Dios le dijo a Josué, medita en esta palabra de día y de noche? ¿Por qué Dios le habló de Why meditar? did God tell Joshua to meditate on his word day and night? Porque un líder lo que más lo usa es la mente, señores. Because the leader mostly uses their mind. Dios lo estaba preparando para momentos de And crisis. God was preparing them for the crisis moments. La meditación. The meditation. Y ahora hay meditaciones de la Biblia. And now there's meditations on the Bible. ¿Qué es meditar? What is it to Es meditate? que usted va a pensar en algo, como dicen Filipenses. It's that you're going to be thinking of something. En esto Like pensar. In En this, esto pensar. in this you think.
todo lo bueno, and all of the goodness, todo lo justo. and all of the And right todo lo things, puro. and all that is pure. Entonces no me vean con cara de que, y esta pastora, ¿de dónde se está sacando esas cosas que nos está diciendo que meditemos? Sí. So don't be thinking, oh, this pastor, she's telling me, where is she getting all of this? No sabemos cuidar de la mente. We don't know how to guard the mind. ¿Mm? Entonces, ¿qué puede hacer usted si tiene ansiedad? So what is it that you can do if you have anxiety? Yo he tenido ansiedad hasta por 9 meses. I've had anxiety for over 9 months. Por 9 meses. For 9 months. Gracias a Dios nunca he necesitado una pastilla. Gracias a Dios. And thanks to God, I never needed a pill. Porque sabía que las pastillas me iban a poner como zombie. Because I knew those pills would make me like a zombie. Y me iban a generar adicción. And they were going to generate it. Pero hay gente que prefiere la pastillita. But there's people that prefer the pill. Porque con la pastilla no aprenden. Because with the pill, they don't learn Con la nothing. pastilla no hacen ejercicio. Because with the pill, they don't Con la exercise. pastilla no se tienen que alimentar sano. And with that pill, they don't need to eat healthy. Con la pastilla no tienen que educarse en situaciones de salud mental. And with that pill, they don't need to educate themselves. With Con las the pastillas no tienen que estudiar. With the pills, they don't need to study. Entonces, ¿qué hacen la pastilla? So what do they do with the pill? No, es mejor el camino estrecho que lleva la vida. It is better to have that stretch way that will take you to life. ¿Mm? Vamos bien hasta ahí, señores. Are we señoras. good there? Si usted siente ansiedad, yo le voy a decir, If you feel anxiety, I'm going to tell you, practically, las palpitaciones. Usted siente the palpitaciones. heartbeats, you feel the palpitation. La mente corriendo. The mind is running. Cuando yo tenía ansiedad, yo me acuerdo, yo me iba a sentar en un parque y ni el parque me relajaba. La mente estaba corriendo. And when I had Hay gente que se anxiety, puede reírse en su ignorancia, pero es algo real. I would go to the park, but my Ojalá nunca le mind was suceda. running. And I hope this never happens to anyone. Ojalá nunca le suceda. Por eso usted ahí con ansiedad no le puede decir, cálmate. No, no es así de And sencillo. that's why someone with anxiety, you're not able to say, hey, calm down. It's not that easy. O el que tiene depresión, ay, deja de Or llorar. if they're crying, oh, stop crying. Le digo. ¿Qué tiene que hacer usted cuando siente ansiedad? What do you need to do when you feel anxiety? Embrace it. Oh, that's good. Embrace it. Abrázalo. Ok, aquí está la ansiedad otra vez. Okay, here's anxiety again. Como a mí, que me visitó 9 meses seguidos. Like me, that it visited me for 9 Me decía, Señor, months. And I would say, Lord, y hacía, ya había, acuérdese que a mí todo lo espiritual ya estaba aplicado. Tuve que aprender a usar estas cosas. and remember that for me, all the spiritual things were already applied. I had to learn these new things. Entendí lo que hacía la naturaleza. I understood what nature did El bienestar que le causaba a mi mente. and the well-being that it cost my mind El escribir to write things down cada noche. every night. Y si no le gusta escribir, And if you don't like to haga ¿qué write, hago yo? then do what I do. Cuento un secreto, ¿qué hago yo? Todas I'm las going to noches. tell you a secret what I do every night. Yo todas las noches, Every night, algo que me encanta si puedo, todas las mañanas. something that I love, if I can, every morning, Aquí hay una aplicación que dice Mindfulness. there's an app here that's called mindfulness. Se dice respira. And it says breathe. Y vamos a terminar con ese ejercicio de respiración. And we're going to finish with this. Usted dice, medita, enfócate en esto. Or it says meditate and focus yourself in this. Piensa en alguien que amas. Think of someone you love Y enfócate en esa persona and que amas. focus on that person that you love. Usted puede decir, pero ¿cómo? ¿Sí? And you can say, but Lo how? mental a lo mental. The mental to the mental. Lo espiritual a lo And to espiritual. the spiritual to spiritual. Entonces me encanta cuando le digo a mi esposo, para mí las mañanas es la mejor parte del día. So I love it when I tell my husband, for me the mornings is the best part of the day. I love the ¿Sabe qué mornings. me enseñó a mí esa crisis? Do you know what that crisis taught me? Que es el estar alerta de las cosas sencillas de la vida, It is to be alert of the simple things of life. lo que te puede sanar el alma. What can heal your soul? Dios me enseñó And God taught me el de sentarte a ver la naturaleza, escuchar los pajaritos to sit down and listen to nature, the birds singing por la mañana. in the morning. Eso te genera un bienestar. And that generates a well-being. Y antes de dormir, ¿qué hago? And before I go to sleep, what do? Le digo a mi esposo, ya vengo, And I tell my husband, I'll be back. y me voy a caminar 10 minutos. And I go on a walk for 10 minutes Un lugar tranquilo, ahí cerquita de mi casa, en el in vecindario. a peaceful place by my house. Y hablo con Dios. And I speak to ¿Y God. sabe cómo hablo con Dios?
And do you know how I speak to God? Empiezo a relatar mi día. I start to tell him about my Pero day. Dios sí ya sabe. And you say, well, God already knows. Yes, He knows. Pero el sacar todo lo que pasó en mi día me ayuda a mí mentalmente a descargar. But bringing out what happened in my day helps me to eliminate everything. To rest. Or to rest. ¿Vamos bien hasta ahí? Yes. Are we good? Entonces hay herramientas que usted puede usar There's tools that you can use para mejorar su salud mental. to better your mental health. Mira que tengo un montón de cosas, pero por tiempo, And I have so much to share, but because of time, y sé que tengo que terminar a las 12, entonces no quiero pasarme de ese tiempo. I need to finish by 12 and I don't want to go past this. ¿Está conmigo todavía? Are you still with me? ¿Está conmigo Are todavía? you still with me? Sí. Sé que esto es intenso, pero usted lo está invirtiendo And I know this is intense, but you're investing. para que no le pase lo que me pasó a mí. So that what happened to me doesn't happen to you. Que lo golpea una crisis y usted no sabe qué hacer. That a crisis hits you and you don't know what to do. A usted lo puede golpear una crisis y usted va a saber qué hacer. A crisis can hit you and you'll know what to do. ¿Mm? Hay 5 áreas. There's 5 areas. Quiero terminar con esto. Hay 5 áreas de bienestar I'm going to finish with this. There's 5 areas of well-being. emocional que nos genera bienestar en todo sentido en el alma. Emotional that generate in the entire aspect of the soul. Dios nos hizo para que tengamos un bienestar ocupacional. God created us so we can have a well-being that is occupational. Tener una carrera de vida, To have a career of life. un propósito. And a purpose. Mira qué poderoso. How powerful is that? ¿Mm? Cuando usted tiene un propósito, When you have a purpose. cuando su mente sabe a dónde va, When your mind knows where it's headed to, usted puede tener un bienestar. you can have that well-being. Dios nos creó con una mente para que le dijéramos a dónde tenía que ir esa mente. And God created us with a mind so we can tell it where it needs to go. El físico, el bienestar físico, Physical. The es de la well-being otra that is área de physical. bienestar. That is the other area of well-being. ¿Cómo cuidamos lo físico? How do we guard the physical? Comiendo saludable, By eating healthy, haciendo ejercicio. exercising. Eso va a ayudar a tu salud mental. That's going to help your mental health. Lo social, The social part. tener, ¿recuerda lo que le dije antes? Calidad de relaciones. To have the Buenas quality, relaciones. the good relationships. Usted necesita pertenecer a una comunidad de gente. You need to belong to a community of people. La soledad enferma. Because if A la you're mente. alone, it will make your mind sick, or Por eso usted ve personas de la tercera edad. that's why you see people in the 30s Porque caen en depresión that they fall into por depression la soledad. because of being alone. Intelectual. Intellectual. Usted quiere estar bien, usted necesita cultivar su área intelectual. If you want to be well, then you need to cultivate your intellectual. ¿Y cómo la va a cultivar? And how will you do this? Póngase retos Then you place challenges on yourself. intelectuales. Intellectual ones. Sabe que usted, aunque usted no lo crea, a su mente le encanta aprender. And you know that even if you don't believe it, your mind loves to learn. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿sí o no? Because we're created in the image of God, correct? Él es un Dios creador. He is a creator God. ¿Qué le dice? What does Eso. it say? What does that tell you? Y dice la palabra que usted tiene la mente de Cristo. And the word says that you have the mind of Christ. Entonces, si usted tiene la mente de Cristo, So if you have the mind of Christ, Dios no le dio una mente para que la mente estuviera ahí pensando en cualquier cosa. Otra God vez, didn't come give you on. a mind so the mind can be thinking of anything. Nada más alimentándose del Facebook, Just feeding off of Facebook, o de las redes sociales, of social o media, de los chismes. or gossip. Dios te dio una mente para que la cultives. God gave you a mind so you can cultivate it. Así como se cultiva un jardín. Just like you cultivate a garden. Yeah, good. La mente es el área más descuidada que tenemos porque no sabemos cómo cuidarla. Because the mind is the area that is less taken care of. Y por eso, gran parte fue porque yo caí en una crisis.
en ese año que le digo. And that's in the greater Y part no why I sabía. fell into that crisis that I didn't know. Pero la misma crisis puede ser tu maestra, But that same crisis can be your teacher. tu aliada de crecimiento. It can también. be your growth ally. Entonces, usted necesita un reto intelectual. So you need a mental challenge. Empiece a leer. You start to read. Algo que le llame la atención. Lea. Read something that you like. Si puede volver a estudiar, estudie. If you can go back to studying, then do it. Si le gusta cocinar, If you like to cook, métase un curso de cocina. then take a course on cooking. Aprenda algo nuevo, lo que sea, pero aprenda algo nuevo. Learn something new, whatever it may be, but learn it. Porque hay gente que cae en Alzheimer muchas veces. Why is there people that fall into Alzheimer's? ¿Sabe usted que usted puede hacer muchas cosas para no quedar con Alzheimer? You know you can do many things so you don't fall into Pero Alzheimer's. no cuidamos esto. But we don't got this. Que una de las cosas que ayudan para prevenir el Alzheimer es aprender cosas nuevas. And one of the things that helps with Alzheimer's is to continue to learn something Algo new. simple. Something that is simple. Rompa la rutina, váyase por otra ruta para ir para el trabajo. Break your routine and take a different route to go to your job. Dios nos creó con una mente que le gustan los retos, aunque usted no lo crea. Because God created us with a mind that likes the challenges, even though you may not believe it. Una mente que no aprende es una mente como con aguas estancadas. Because a mind that is not learning is like a mind like water that is stagnant. El área espiritual, And the area that is spiritual. ¿cómo se llama esta área? How is this area called? Espiritual. Pero los hijos de Dios no conocemos esta área, ¿verdad? And the children of God, we only know this area, right? No sabemos del área intelectual, We don't know the intellectual no area. sabemos del área ocupacional, We don't know the occupational no area. sabemos del área física, We don't know the physical area. no sabemos del área We social, don't know the social area. solo sabemos del área espiritual. We Eso es only know bueno. the spiritual area. That's Salga what de we're la going to ignorancia. come out from that ignorance. Son 6 áreas de bienestar las que usted necesita para estar bien, no solo la espiritual. There are 6 areas that you need to be well, not just the spiritual one. Póngase de pie. So please stand up Dese un aplauso. and give yourself an applause. Dese un aplauso. Give yourself an applause. Dese un aplauso. Give yourself an applause. Quiero cerrar este tiempo And I want to close this time orando by praying por ustedes. for you. Creo que hoy han sido desafiados. Today I believe you've been defied. Vuelvo a repetir lo que les dije antes. Your mess can be your message. Tu desorden puede ser tu mensaje. Así que, ¿cuántas personas aquí So how many people here estarán luchando con alguna situación de salud mental? may be battling with a situation of mental health? No tienes que levantar tu You don't mano, have to raise your hands porque no busco avergonzarte. because I don't want you to feel ashamed. Pero Dios sí sabe. But God knows. Dios conoce He knows tus luchas. your battles. Y hoy vine And today I para come decir to tell you que el Dios que me sanó a mí te quiere sanar a ti. that the God that healed me can heal you too. Que el Dios que me ha ayudado a librar batallas de salud mental y me ha sacado adelante, lo quiere hacer contigo también. That the God that has helped me and brought me out from this can also do it with you. Dios permite muchas veces que toquemos fondo. And God allows us sometimes to touch the bottom. Si yo nunca hubiera tocado ese fondo, If I had never touched bottom, quizás I have the passion to speak on these things y para educarme en lo de salud mental. and to educate myself on mental health. Tu crisis Dios la puede usar para crear algo nuevo en tu vida. In your crisis, God can use it to create something new. Puede ser una crisis familiar. Maybe it's a family crisis. Para mí fue una crisis de salud mental For me, it was a mental health que crisis Dios permitió en mi vida that God allowed in my life para despertarme y sacarme de mi zona de confort. to awaken me and bring me out from that comfort zone. Para ti puede ser una crisis financiera Maybe for you, it's a financial crisis o familiar, or a family crisis. cualquier nombre para Whatever his name tú la is. conoces. Only you know it. Así que quiero invitarte a que levantes tus manos. So I want to invite you to lift up your hands. En mi canal de YouTube, Carol Andrade, And in my channel, YouTube, Carol Andrade, ahí hay información, más información acerca de salud mental.
There you can find more information on mental health awareness. En mis redes sociales procuro poner algo también. In my social media, I always consider putting things on it. Pero en el canal de YouTube siempre grabo But in YouTube, I always record información de salud mental. information on mental health. Así que ahí hay temas de ansiedad, de suicidio, So here you're going to find all of this anxiety,